La RX 470 acaba de llegar al mercado y con ello las primeras reviews. En este vídeo vamos a analizar esta gráfica para ver si merece la pena o no. Empezamos con las especificaciones. Como vais a ver, la RX 470 es una RX 480 recortada. Pasamos de 2304 shaders a 2048. La frecuencia del núcleo también se ve reducida, de 1267 MHz en la RX 480 a 1260 a 1206 en la RX 470. Tenemos dos modelos de nuevo, uno con 4 y otro con 8 GB. Aunque en el caso de la RX 480 el modelo de 4 GB funcionaba a 7000 MHz efectivos y el modelo de 8 GB a 8000 MHz. En el caso de la RX 470 ambos modelos funcionan a 6600 MHz, lo que nos da un ancho de banda de 211 GB/s, que es inferior al ancho de banda de los dos modelos del RX 480. Para el de 4 GB teníamos 224 GB/s y para el de 8 GB 256. Y ahora vamos a pasar a ver el rendimiento de la gráfica. Tenemos un problema, no han salido RX 470 de referencia, solo han salido las de los ensambladores, entonces dependerá del overclock que le haya metido cada ensamblador el rendimiento de la gráfica. Así que vamos a ver un poquito todas para ver más o menos cómo rinden. Como siempre vamos a usar diferentes webs para que el vídeo sea lo más imparcial posible. Empezamos por Google 3D y vamos a ver unos cuantos juegos de DirectX 12. En el caso de Aces of the Singularity, como veis la 470 que más rinde es la Devil de Power Color y se queda muy cerquita de la 1060 a solo 1 FPS. Y también bastante cerca de la 480 a 3 FPS. Perdón, a 2 se queda. La Gaming X de MSI es la que se queda a 3 FPS. La de Asus, que es la que menos overclock de fábrica trae, como veis se queda un poquito descolgada. Si pasamos a Rise of the Tomb Raider, juego que es bastante pro Nvidia, vemos como la RX 470 de 8 GB, el modelo Gaming X de MSI, se queda un poquito lejos de la 480, se queda a 6 FPS, y también se aleja bastante de la 1060, aunque como he dicho es un juego bastante pro Nvidia. Eso sí, supera la GTX 970, aunque en el caso de la RX 470 de 4 GB, se queda por debajo de la 970. Si pasamos a Total War Warhammer, donde ocurre lo contrario que en Rise of the Tomb Raider, este juego es bastante pro AMD, vemos como la RX 470 Gaming X de MSI se queda bastante cerca de la 1060, a solo 1 FPS. Este es el modelo de 8 GB, en el caso del modelo de 4 GB se queda a 5 FPS de la 1060 y a 4 del modelo de 8 GB, ambas por encima de la 970. En 3D Martin Spy vemos como la 460 de 8 GB se queda un poquito descolgada de la 480, hay una diferencia de 300 puntos casi, y también se queda bastante por detrás de la 1060, aunque está por encima de la 970, aunque en el caso del modelo de 4 GB se queda ligeramente por detrás de la 970. Por curiosidad, vamos a ver la ganancia en este benchmark al activar y desactivar el cómputo asíncrono. Como veis, la 470 gana un rendimiento parecido al de la 480 y también parecido a la ganancia de rendimiento que podemos ver en la 1080 de Nvidia. Ahora pasamos a la web Test Power Up. Como veis, aquí solo han probado la RX 470 de 4 GB y en el caso de Battlefield 4 se queda a 10 FPS de la 480. Si pasamos a GTA V podemos observar lo mismo, la 470 de 4 GB se queda por detrás de la 480, a casi 10 FPS. En el caso de Just Cause 3 ocurre exactamente lo mismo otra vez, estamos casi 10 FPS por debajo. También estamos por debajo de la 970. Por último vamos a pasar a Computer Base, donde han probado tanto el modelo de 8 GB como el modelo de 4 GB. En el caso de Metal Gear Solid, la Nitro Plus de Sapphire de 8 GB se queda muy cerquita de la 480 de 8 GB. Este modelo trae bastante overclock de fábrica. Y como veis, con el overclock la 470 de 8 GB es capaz de acercarse mucho a la 480. En el caso de las 470 de 4 GB se quedan un poquito más atrás. La Strix de Asus, que es la que menos overclock trae, se queda casi 10 FPS por debajo de la 480, como hemos visto en Test Power Up. Si pasamos a Battlefront vemos lo mismo. Todos los modelos con overclock están bastante cerca de la 480, en el caso de la Strix, que es la que menos overclock trae, se queda casi 10 FPS por debajo. El último juego que vamos a ver es The Division, y como podéis ver aquí tenemos los porcentajes. La 470 Devil y la Nitro Plus, que son las que más overclock traen, se quedan muy cerquita de la 480. Hay una diferencia de solo un 3 y un 4%. En el caso de la Strix se queda un 12%. Como veis están por encima de la 1060, pero The Division es un juego bastante pro AMD, por lo tanto no tengáis eso en cuenta. Ahora vamos a ver en Computer Base la media de todos los juegos.
Y como veis confirmamos lo que hemos dicho, la que mejor rinde es la Nitro Plus de 8 GB de Sapphire y se queda bastante cerca del RX 480 de 8 GB de stock. En el caso de la 470 Strix de Asus se queda bastante lejos a no tener casi overclock de fábrica. Si vemos en TechPowerR la media de rendimiento, vemos algo parecido. En este caso solo tenemos la Strix OC y el modelo sin overclock. Y como veis son casi un 20% más lentas que la RX 480. Pero como habéis visto, ese 20% se puede reducir realizando overclock. Y hablando de overclock, en Q3 se ha anunciado la Gaming X de MSI. Y como veis consigue lo que conseguía la RX 480, sube hasta unos 1380 MHz. Lo cual no es demasiado, pero nos da una ganancia de rendimiento bastante interesante. De hecho, la ganancia de rendimiento es suficiente para que la gráfica supere al RX 480 de stock. Por lo tanto, el rendimiento es muy bueno. Está por encima de la 970 de Nvidia y los modelos con overclock están muy cerca de la 480, el modelo superior. Ahora vamos a analizar el consumo. Como veis, consume un poco más que la 1060, aunque rinde un poco menos. En el caso de la Strix OC, al estar overclockeado el consumo sube bastante, casi consume lo mismo que la 1070 de Nvidia, gráfica que es muchísimo más potente. En el caso de los modelos como la Nitro, que venía con un overclock bastante grande, el consumo subiría aún más. Por lo tanto, como veis aquí, en rendimiento por vatio, esta gráfica no destaca. De hecho, la 480 tampoco destacaba. Donde sí que destaca es el rendimiento por dólar. Como veis, la RX 470 de 4 GB se convierte en el mejor modelo calidad-precio del mercado. Como veis, estamos ante una gráfica muy interesante. Es la mejor gráfica calidad-precio del mercado. Nos va a permitir jugar a prácticamente todos los juegos en alto ultra. Rinde más que la 970 y casi lo mismo que la 480 y la 1060. Por lo tanto, estamos ante una gráfica interesantísima. Ahora viene la parte mala, el precio al que ha llegado a España. Como veis, el modelo 8 GB lo podemos encontrar a casi el mismo precio que la RTX 480, lo cual no tiene ninguna lógica. Como veis en PC Componentes está solo 10 euros más barata que la 480 de 8 GB. Por lo tanto, no hay razón alguna para comprarse la 470 pudiendo comprar la 480 al mismo precio. Y de hecho es bastante más cara que los modelos de 4 GB de la 480. Mirando otras webs para ver si esto es culpa de PC Componentes, vemos como no. En el caso de Alternate vemos lo mismo, la RX 470 de 8 GB cuesta lo mismo que la RX 480 de 8 GB, lo cual no tiene ningún sentido. En el caso de la 470 de 4 GB cuesta lo mismo que la 480 de 8 GB, de 4 GB, perdón. Por lo tanto, no hay razón alguna para comprarse ahora mismo la 470. La mejor opción sería comprarse la 480 directamente, o irse a la GTX 1060. Como veis, por el precio de la 470 de 8 GB podemos comprarnos la 1060 de Edga. Como veis, los precios no tienen sentido alguno. ¿Quién se va a comprar la 470 pudiendo comprarse la 480 o la 1060 al mismo precio? No sé qué ha pasado, no sé si son los distribuidores los que han subido el precio, las tiendas los que han subido el precio. El precio de partida en dólares era a $150. En España debería haber llegado a menos de 200 euros, siendo una gráfica interesantísima. Si la ponen, por ejemplo, a 180 euros sería la hostia esta gráfica. El problema es que ha llegado a los precios altísimos. Una de las razones por las que ha podido pasar esto es por la falta de stock. La 1060 y la 480 están agotadas en prácticamente todos los sitios. Por lo tanto, las tiendas seguramente quieran aprovecharse, y viendo que los modelos superiores están agotados, meter esta más cara para que la gente la compre y ganar ellos más dinero. Por lo tanto, espero que cuando haya un stock estable de 480 y 1060, esta gráfica baje considerablemente de precio. Así que, en resumen, al precio actual esta gráfica no merece la pena, iros a la 480 o a la 1060. Pero si baja de precio, si baja los 200 euros, estaríamos ante una gráfica interesantísima. De hecho, me parece una gráfica más interesante que la 480 si se pone al precio que debería estar. Así que si la veis por menos de 200 euros es una gráfica recomendadísima. De hecho, estoy seguro que se va a ver muchísimo en PCs de bajo presupuesto, ya que si pagas por esta gráfica 200 euros, por 500 euros o 600 te puedes montar un PC que te mueva todo en alto ultra, lo cual es súper interesante. Así que ya sabéis, ¿al precio actual merece la pena? No. Si baja de 200 euros, sí, merece la pena y muchísimo. Así que crucemos los dedos porque baje de precio lo antes posible. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil. Si tenéis alguna duda, recordad que podéis preguntármela en los comentarios. Intentaré responder todas. Y hasta el siguiente vídeo.